Mi esposa anunció en su cumpleaños, mi exnovio ha vuelto, así que me divorciaré de este idiota y me casaré con él. Yo solo pude reír y aplaudir, ya tenía mi plan de venganza preparado desde hacía semanas. Si alguien me hubiera preguntado cuál era el peor momento para anunciar un divorcio, habría respondido que cualquier día era malo. Pero mi esposa encontró una opción todavía peor. Su propio cumpleaños. Y lo hizo frente a toda nuestra familia, nuestros amigos y mis padres. Lo más extraño es que, cuando terminó de hablar, yo no lloré. No grité. No discutí. Solo sonreí, aplaudí lentamente y pensé. Llegaste varias semanas tarde. Porque mientras ella creía que estaba destruyendo mi vida, yo ya llevaba tiempo preparándome para ese momento. Pero para entender por qué reaccioné así, tengo que empezar desde el principio. Me llamo Francisco, tengo 34 años y estuve casado con Ángela durante casi 6 años. Nuestra relación nunca fue perfecta, pero tampoco era un desastre. Al menos eso era lo que yo creía. Nos conocimos en una conferencia empresarial. Ella trabajaba como arquitecta y yo era administrador financiero en una empresa de transporte. Coincidimos durante una pausa para tomar café y terminamos hablando casi 2 horas. Era inteligente. Carismática. Tenía esa facilidad para hacer que cualquier conversación resultara interesante. Comenzamos a salir pocas semanas después. Los primeros años fueron excelentes. Viajábamos con frecuencia. Planeábamos comprar una casa. Hablábamos de tener hijos. Éramos una pareja completamente normal. O eso parecía. Había un tema que aparecía de vez en cuando. Un nombre. Hugo. Su exnovio. La primera vez que lo mencionó fue mientras ordenábamos unas cajas en el departamento. Encontró una fotografía vieja. No era una imagen romántica. Solo aparecía con un grupo de amigos. Entre ellos estaba Hugo. La observó durante varios segundos. Hace muchos años de esto. Sonrió con cierta nostalgia. Éramos muy jóvenes. No le di importancia. Todos tenemos un pasado. Todos hemos querido a alguien antes de conocer a nuestra pareja. Nunca he sido una persona celosa. Le pregunté únicamente. ¿Duraron mucho? 5 años. Me sorprendió un poco. No por la duración, sino porque era más tiempo del que llevábamos juntos en ese momento. Ella guardó la fotografía. Pensé que terminaríamos casándonos. Lo dijo con total naturalidad. Después cambió de tema. Yo también. No vi ningún problema. Con el paso de los años descubrí que Hugo seguía apareciendo en muchas conversaciones. No porque Ángela lo mencionara constantemente, sino porque toda su familia parecía incapaz de olvidarlo. Su madre era la primera. Cada vez que preparaba algún platillo especial decía. A Hugo le encantaba esto. Su padre añadía alguna anécdota. Ese muchacho sí sabía arreglar cualquier cosa. Su hermana recordaba algún viaje. Todavía tengo las fotos de cuando fuimos los 4 a la playa. Incluso su abuela hablaba de él. Era un joven muy educado. La primera vez que escuché esos comentarios pensé que era simple nostalgia. Después dejaron de parecer casuales. Durante una comida familiar, su tío comentó. Francisco, no te ofendas. Sonrió antes de continuar. Pero Hugo era de esas personas que caían bien desde el primer minuto. Todos rieron. Yo también. No porque me hiciera gracia, sino porque no quería convertir una comida en una discusión. Ángela nunca intervenía. Jamás decía. Ya basta. Simplemente sonreía. Como si esos comentarios fueran completamente normales. Recuerdo perfectamente una Navidad. Estábamos abriendo regalos cuando su madre encontró un viejo álbum familiar. Comenzó a pasar las páginas. En varias fotografías aparecía Hugo. Nadie cambió de página rápidamente. Al contrario. Se quedaron varios minutos observándolas. Miren qué joven estaba. Qué buenos tiempos. Siempre ayudaba a decorar.
Yo permanecía sentado junto al árbol de Navidad sintiéndome completamente fuera de lugar. Ángela notó mi expresión. Cuando regresamos a casa me dijo: no les hagas caso. No me molestan las fotos. Respondí sinceramente. Lo que me incomoda es que parezca que sigue siendo parte de la familia. Ella guardó silencio. Después respondió algo que, en ese momento, no entendí. Es que para ellos nunca dejó de serlo. La frase me quedó dando vueltas varios días. Nunca dejó de serlo. Era una forma bastante extraña de hablar de un exnovio. Con el tiempo supe por qué. Hugo y Ángela no terminaron porque dejaran de quererse. Él recibió una oportunidad de trabajo en otro país. Ella no quiso abandonar su carrera. Intentaron una relación a distancia durante casi un año. Finalmente decidieron separarse. No hubo infidelidades. No hubo peleas. Simplemente la distancia terminó desgastándolos. Eso explicaba muchas cosas. Nadie había quedado resentido. La familia seguía apreciándolo. Incluso seguían intercambiando mensajes de cumpleaños. Cuando descubrí eso me sorprendí un poco. ¿Todavía hablan? Le pregunté una noche. Muy de vez en cuando. Respondió con tranquilidad. Solo para saludarnos. No encontré ningún motivo para desconfiar. Nunca revisé su teléfono. Nunca le prohibí hablar con nadie. Siempre pensé que la confianza era una decisión. Y yo había decidido confiar. Nos casamos 2 años después. Nuestra boda fue hermosa. Aunque hubo un detalle bastante incómodo. Mientras saludábamos a los invitados, la abuela de Ángela se acercó a abrazarme. Después me dijo al oído: eres un buen hombre. Hizo una pequeña pausa. Aunque siempre imaginé que quien estaría aquí sería Hugo. Nunca olvidé esa frase. Ni la forma en que Ángela simplemente sonrió con incomodidad en lugar de corregirla. Los años siguieron avanzando. Compramos una casa. Adoptamos un perro. La rutina comenzó a instalarse. No era una vida emocionante. Pero sí tranquila. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras cenábamos, Ángela recibió una notificación en el teléfono. La pantalla se iluminó. Ella sonrió apenas leyó el mensaje. No era una sonrisa cualquiera. Era distinta. Más espontánea. Más brillante. Le pregunté: ¿buenas noticias? Levantó la vista. Parecía sorprendida de que hubiera hecho la pregunta. Sí. Solo eso. Nada más. Cambió inmediatamente de conversación. No insistí. Al día siguiente volvió a ocurrir. Y al siguiente. Cada vez que miraba el teléfono aparecía esa misma sonrisa. No quería convertirme en un esposo controlador. Sin embargo, era imposible no notarlo. Una noche dejó el celular sobre la mesa mientras iba por agua. No lo tomé. No revisé ningún mensaje. Solo vi la pantalla bloqueada. La notificación decía únicamente: Hugo reaccionó a tu foto. Sentí una ligera incomodidad. Cuando regresó decidí preguntarle directamente: ¿volvieron a hablar? Ella respondió con total naturalidad: sí. Regresó al país hace unas semanas. No parecía esconder nada. Eso me tranquilizó. ¿Y cómo está? Bien. Consiguió trabajo aquí. Me contó que piensa quedarse definitivamente. Asentí. La conversación terminó ahí. O eso creí. A partir de ese momento comenzaron pequeños cambios. Nada escandaloso. Simplemente detalles. Ángela empezó a arreglarse más para ir a trabajar. Compró ropa nueva. Volvió al gimnasio después de años diciendo que no tenía tiempo. Cambió de perfume. Incluso empezó a escuchar canciones que hacía muchísimo no ponía. Una tarde entré al estudio para buscar unos documentos. Ella estaba sonriendo mientras escribía un mensaje. No me vio entrar. Cuando levantó la vista bloqueó el teléfono inmediatamente.
¿Necesitabas algo? Preguntó demasiado rápido. Solo unos papeles. Me respondió con una sonrisa. Pero era una sonrisa forzada. Esa noche apenas hablamos. Quise convencerme de que estaba imaginando cosas. Pasaron varias semanas. Hasta que ocurrió algo. Su hermana menor organizó una comida familiar. Cuando llegamos, noté un ambiente extraño. Todos parecían saber algo. Su madre estaba especialmente emocionada. Su padre no dejaba de mirar el reloj. Pensé que tal vez esperaban a algún familiar. Media hora después sonó el timbre. La madre de Ángela prácticamente corrió a abrir. Escuché una voz masculina. Luego risas. Y segundos después apareció él. Hugo. Era la primera vez que lo veía en persona. Alto. Seguro de sí mismo. Vestía de manera impecable. La madre de Ángela lo abrazó como si recibiera a un hijo que llevaba años sin volver a casa. Su padre hizo exactamente lo mismo. Su abuela comenzó a llorar de emoción. La hermana de Ángela salió corriendo para abrazarlo. Yo permanecía de pie junto a la mesa sin entender absolutamente nada. Ángela caminó hacia él. No corrió. No hizo ninguna escena. Pero la expresión de su rostro era imposible de confundir. Era la sonrisa más feliz que le había visto en muchísimo tiempo. En ese instante entendí que Hugo nunca había dejado de ocupar un lugar muy importante en esa familia. Y, quizá, tampoco en el corazón de mi esposa. Aún así, jamás imaginé que apenas un mes después, durante la celebración de su cumpleaños, frente a más de 40 invitados, decidiría tomar una copa. Golpear suavemente el vaso para pedir silencio y pronunciar una frase que dejaría a todos completamente inmóviles. Hasta yo noté que algo extraño ocurría desde que empezó la fiesta, pero nunca pensé que estaba a punto de convertir su cumpleaños en el escenario de la mayor humillación pública que he vivido. Después de aquella comida familiar, ya no pude convencerme de que estaba imaginando cosas. Hasta ese momento había intentado ser un buen esposo. No quería convertirme en alguien celoso por la simple presencia de un exnovio. Después de todo, Hugo no había hecho nada frente a mí que pudiera considerarse una falta de respeto. Había sido amable. Me saludó con educación. Incluso me dio la mano y dijo: He escuchado mucho sobre ti. Me alegra conocerte por fin. El problema no era él. Era Ángela. Durante toda la comida apenas podía apartar la vista de Hugo. Cuando él hablaba, ella sonreía. Cuando hacía una broma, era la primera en reír. Cuando recordaba alguna anécdota del pasado, ella la completaba con detalles que yo nunca había escuchado. Era evidente que seguían conociéndose muy bien. Lo peor ocurrió cuando todos comenzaron a recordar los años en los que habían sido pareja. ¿Se acuerdan del viaje a la montaña? ¿Y cuando Hugo ayudó a remodelar la cocina? Siempre hacía reír a toda la familia. Yo estaba sentado exactamente enfrente de ellos. Era imposible no sentirme como un invitado en mi propio matrimonio. Al regresar a casa decidí hablar con Ángela. No quería discutir. Solo necesitaba entender qué estaba ocurriendo. ¿Puedo preguntarte algo? Ella dejó las llaves sobre la mesa. Claro. ¿No te pareció rara la comida de hoy? Me miró confundida. ¿Por qué? Toda tu familia actuó como si Hugo siguiera siendo parte de la familia. Ella soltó un pequeño suspiro. Francisco. Ya conocía ese tono. Era el tono que utilizaba cuando pensaba que yo estaba exagerando. Él es prácticamente un amigo de la familia. Siempre lo ha sido. No tiene nada de extraño. La observé unos segundos. ¿Y para ti? No respondió inmediatamente. Después sonrió. También. Solo es un amigo. Aquella respuesta debió tranquilizarme. En cambio, produjo el efecto contrario. No por las palabras, sino por la forma en que las dijo. Parecía una respuesta preparada. Como si hubiera pensado exactamente qué decir. Los días siguientes fueron todavía más extraños.
Ángela comenzó a salir con mucha más frecuencia. Voy a cenar con las chicas. Hoy iremos por café. Celebramos el cumpleaños de una compañera. Vamos al cine. Siempre había una reunión distinta. Nunca sospeché de sus amigas. El problema era que cada vez regresaba más tarde. Y cada vez parecía más distante conmigo. Ya no hablábamos durante la cena. Ya no veíamos películas juntos. Ya no hacíamos planes para el fin de semana. Era como vivir con una compañera de departamento. No con mi esposa. Una noche desperté cerca de las 2 de la madrugada. Ella no estaba en la cama. La encontré sentada en la sala. Sonreía mientras escribía mensajes. Cuando escuchó mis pasos bloqueó el teléfono inmediatamente. ¿No podías dormir?, preguntó. Asentí. ¿Con quién hablas a esta hora? Con Nadia. Respondió demasiado rápido. No insistí. Pero esa respuesta terminó de despertar todas mis dudas. Durante una semana intenté convencerme de que debía confiar. No funcionó. Había demasiadas señales. Así que tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Contraté a un detective privado. Todavía recuerdo la vergüenza que sentí al entrar en aquella oficina. Sentía que estaba traicionando a mi propia esposa. El investigador, un hombre llamado Esteban, me hizo muy pocas preguntas. Solo necesitaba nombres. Direcciones. Horarios. Nada más. ¿Qué cree que está ocurriendo?, me preguntó. Respondí con total honestidad. No lo sé. Y espero estar equivocado. La investigación duró apenas 9 días. El 10º recibí su llamada. Necesitamos hablar. Nos reunimos esa misma tarde. Sacó una carpeta bastante delgada. No hizo rodeos. Su esposa no está yendo a las reuniones que le menciona. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Estás seguro?, asintió. La hemos seguido durante varios días. Abrió la carpeta. Había fotografías. En todas aparecía Ángela. Y en todas estaba con Hugo. Entraban juntos a cafeterías. Salían de restaurantes. Caminaban por un parque. Incluso aparecían sentados durante horas conversando. No había fotografías besándose. Ni abrazándose. Ni entrando a un hotel. Nada de eso. Pero tampoco eran simples encuentros casuales. Se veían demasiado cómodos. Demasiado cercanos. Demasiado felices. ¿Eso es todo?, pregunté. El detective negó lentamente. No. Sacó otra fotografía. En ella ambos estaban tomados de la mano mientras cruzaban una calle. Sentí que el pecho se me vaciaba por completo. No dije absolutamente nada. El detective rompió el silencio. Lo siento. Tomé la carpeta. Pagué el resto del servicio. Regresé a casa completamente destrozado. Esa noche Ángela llegó sonriendo. Las chicas te mandan saludos. Solo pude mirarla. Sabía perfectamente con quién había pasado la tarde. Y aún así seguía mintiéndome con una tranquilidad que me resultaba imposible comprender. 2 días después hice algo que nunca había hecho durante toda nuestra relación. Revisé su teléfono. No me siento orgulloso de ello. Pero necesitaba saber si aquello era realmente una aventura o si había algo más. Esperé a que se durmiera. Tomé el celular. Conocía su contraseña porque nunca la había cambiado. Abrí la conversación con Hugo. Lo primero que vi fue suficiente para comprenderlo todo. No eran simples mensajes amistosos. Hablaban del pasado. De cuánto se habían extrañado. De lo felices que eran cuando estaban juntos. De lo mucho que lamentaban haber terminado años atrás. Después encontré un mensaje que todavía recuerdo palabra por palabra. Ángela había escrito: solo necesito un poco más de tiempo. Él no sospecha nada. Más abajo apareció otro.
Cuando todo termine podremos empezar nuestra vida como debimos hacerlo desde el principio. Sentí un escalofrío. Pero aún faltaba lo peor. Continué leyendo. Encontré conversaciones sobre abogados. Sobre bienes. Sobre el divorcio. Ella incluso había escrito: Francisco tiene mucho más de lo que aparenta. Cuando firme el divorcio me corresponde la mitad. Hugo respondió con un simple: paciencia. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. No dormí en toda la noche. Me senté en la cocina hasta que amaneció. Lo curioso es que, en lugar de sentir rabia, empecé a recordar muchas cosas. Desde que éramos novios siempre había sentido una presencia extraña alrededor de Hugo. No porque estuviera físicamente ahí, sino porque nunca desaparecía de verdad. Cada aniversario aparecía alguna anécdota. Cada reunión familiar terminaba mencionándolo. Cada Navidad alguien preguntaba qué sería de él. Yo siempre intenté convencerme de que era inseguridad mía. Ahora entendía que nunca había sido una simple sensación. Ella jamás había cerrado esa historia. Solo la había puesto en pausa. Mientras tanto yo construía una vida creyendo que era el protagonista, cuando en realidad solo estaba ocupando un lugar temporal. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Le mostré todas las pruebas. También le conté algo que nunca había mencionado ni siquiera a Ángela. Antes de casarnos, mi madre insistió en que protegiera mi patrimonio. En ese momento me molestó la idea. Pensé que era una falta de confianza. Ella únicamente respondió: no estoy dudando de tu futura esposa. Estoy protegiéndote por si algún día las cosas salen mal. Acepté únicamente para tranquilizarla. Semanas antes de la boda transferí legalmente todos mis bienes importantes a nombre de mi madre. La casa. El terreno que había heredado de mi abuelo. Las inversiones. Incluso una pequeña propiedad que rentábamos. Todo. Legalmente, cuando me casé, prácticamente no tenía patrimonio. Solo conservé una motocicleta registrada a mi nombre porque era un vehículo que usaba los fines de semana. Nada más. Mi abogado sonrió cuando terminó de revisar la documentación. Si ella cree que obtendrá la mitad de todo eso. Negó lentamente. Va a llevarse una gran sorpresa. No respondí. Ya no quería venganza. Solo quería terminar aquello de la forma más limpia posible. Preparamos toda la documentación para solicitar el divorcio. Firmé cada hoja. Las guardé en una carpeta. Decidí esperar. No iba a confrontarla. Quería saber hasta dónde era capaz de llegar. La respuesta llegó 3 semanas después. El día de su cumpleaños. Había organizado una gran fiesta en un salón. Más de 50 invitados. Toda su familia. Mis padres. Nuestros amigos. Y, por supuesto, Hugo. Desde que llegamos noté algo extraño. Ángela estaba demasiado nerviosa. Miraba constantemente hacia donde él se encontraba. Su madre no dejaba de sonreír. Su hermana parecía contener la emoción. Era evidente que algo estaba preparado. Después de la cena, Ángela tomó una copa. Golpeó suavemente el cristal con una cuchara. Todo el salón guardó silencio. Ella respiró hondo. Me miró apenas un segundo. Después dirigió la vista hacia todos los invitados. Quiero aprovechar que hoy están reunidas las personas más importantes de mi vida para dar una noticia. Varias personas comenzaron a aplaudir, pensando que anunciaría un embarazo o algún proyecto. Ella sonrió. Extendió una mano hacia Hugo. Él se puso de pie y caminó hasta quedar a su lado. Entonces dijo, con una seguridad que todavía hoy me resulta difícil creer: mi exnovio ha vuelto. Hizo una pausa mientras varias personas sonreían sin entender. Después continuó: así que voy a divorciarme de este idiota. Señalándome con toda la mano. Algunas personas soltaron una risa de sorpresa. Ella terminó la frase mirando a Hugo. Y me voy a casar con él. El salón entero quedó en silencio.
Todos giraron hacia mí esperando una reacción. Esperaban verme romper una copa. Gritar. Insultarla. En cambio, hice algo que nadie esperaba. Me puse de pie lentamente. Comencé a reír. Después levanté las manos. Y aplaudí. Cada aplauso resonó en un salón donde nadie más se atrevía a hacer el menor ruido. Ángela dejó de sonreír. No entendía qué estaba ocurriendo. Metí la mano en el portafolio que había llevado conmigo toda la noche. Saqué una carpeta color azul. Caminé hasta la mesa principal. La dejé frente a ella con un solo movimiento. Perfecto. Sonreí con absoluta tranquilidad. Qué bueno que por fin lo dijiste delante de todos. Empujé la carpeta unos centímetros hacia ella. Porque esos son los papeles de divorcio que preparé hace varias semanas. La expresión de Ángela cambió por completo. Ya no parecía la mujer que acababa de humillar públicamente a su esposo. Por primera vez en toda la noche, era ella quien no entendía qué acababa de pasar. El silencio duró apenas unos segundos. Ángela bajó la mirada hacia la carpeta. La abrió con calma. Comenzó a revisar las primeras hojas. Después levantó la vista y, para sorpresa de todos, comenzó a reír. No era una risa nerviosa. Era una risa de triunfo. Cerró la carpeta de un golpe. Pues me hiciste el trabajo más fácil. Varias personas comenzaron a murmurar. Ella tomó una pluma de la mesa. Firmó la última página que correspondía a la solicitud inicial de divorcio. Después empujó la carpeta hacia mí. Listo. Sonrió. Mañana continuaremos con el proceso. Se acercó un poco más. Lo suficiente para que todos escucharan. Y, por cierto. Miró a Hugo. No me esperes en casa. Tomó la mano de él. Esta noche me voy con Hugo. Algunas personas de su familia comenzaron a aplaudir. Su madre abrazó a Hugo. Su hermana sonreía como si acabara de presenciar el final de una película romántica. Incluso la abuela dijo emocionada. Ahora sí todo volvió a estar como debía. No respondí. Solo recogí la carpeta. Miré una última vez a todos. Mis padres tenían el rostro completamente serio. Mi madre únicamente asintió en silencio. Era su forma de decirme que siguiera adelante. Me di la vuelta. Salí del salón. Y no volví a mirar atrás. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ángela no intentó llamarme. Tampoco yo la busqué. Toda la comunicación quedó en manos de los abogados. A través de ellos supe que seguía completamente convencida de que el divorcio sería muy favorable para ella. Incluso uno de los escritos mencionaba expresamente la división del patrimonio matrimonial. No me sorprendió. Ya había leído aquellas conversaciones con Hugo. Ella llevaba semanas haciendo planes con bienes que legalmente no le pertenecían. Mi abogado solo sonrió cuando leyó la solicitud. Siguen creyendo que eres propietario de todo. Asentí. Lo sé. ¿Seguro que no quieres intentar llegar a un acuerdo antes de la audiencia? Negué con la cabeza. No. Que sea el juez quien lo explique. Llegó el día de la audiencia. No era un juicio espectacular como los que aparecen en televisión. Era una sala sobria. Un escritorio para el juez. Los abogados. Las partes involucradas. Nada más. Ángela llegó acompañada de Hugo. Los dos vestían con una tranquilidad que llamaba la atención. Ella incluso me dedicó una sonrisa burlona al entrar. Como si ya supiera el resultado. Mientras esperábamos, escuché que le susurraba a Hugo. En unas semanas todo habrá terminado. Él respondió sonriendo. Te dije que valía la pena esperar. No dijeron nada más. La audiencia comenzó. Se revisaron documentos. Fechas. Actas. Todo transcurría con absoluta normalidad. Hasta que llegó el momento de revisar el patrimonio sujeto a división. El juez tomó varios documentos. Los revisó cuidadosamente.
Después levantó la vista. Con respecto al patrimonio. Ángela enderezó la espalda. Podía notarse que llevaba semanas esperando ese instante. El juez continuó. Conforme a la documentación presentada y a los registros correspondientes. Hizo una breve pausa. El único bien registrado a nombre del señor Francisco es una motocicleta. Ángela frunció el ceño. El juez siguió leyendo. Modelo de turismo. Mencionó las características. Con un valor aproximado de $8,000. La sala quedó completamente en silencio. Ángela tardó unos segundos en reaccionar. Después levantó la mano. Disculpe. El juez la miró. Sí. Debe haber un error. ¿A qué se refiere? Ella habló con total seguridad. ¿Y la casa donde vivíamos? El juez consultó nuevamente el expediente. La vivienda no forma parte del patrimonio del señor Francisco. Ángela parpadeó varias veces. ¿Cómo que no? El juez respondió con absoluta tranquilidad. Porque esa propiedad se encuentra legalmente registrada a nombre de la señora Vanessa Ramírez. Mi madre. Ángela abrió la boca sin decir una palabra. El juez continuó. Lo mismo ocurre con el terreno señalado en el escrito. Y con las inversiones. Y con las demás propiedades mencionadas. Volvió a mirar los documentos. Ninguna pertenece legalmente al señor Francisco. La expresión de Ángela cambió por completo. Primero fue sorpresa. Luego incredulidad. Finalmente desesperación. Eso no puede ser. Levantó la voz. Vivíamos ahí. El juez respondió con calma. Eso no modifica la titularidad del inmueble. Ella comenzó a mover la cabeza de un lado a otro. No. No. Me miró directamente. ¿Qué hiciste? No respondí. Su abogado empezó a revisar los documentos con rapidez. Cada página confirmaba exactamente lo mismo. No había ningún error. Todo estaba correctamente registrado desde antes del matrimonio. Ángela dio un paso hacia mí. ¿Tú hiciste esto? Guardé silencio. Ella ya estaba completamente fuera de control. ¿Cómo te atreviste a poner todo a nombre de tu madre? Toda la sala volvió a quedarse en silencio. Mi abogado simplemente acomodó unos papeles. El juez intervino. Señora Ángela, mantenga la calma. Pero ya era demasiado tarde. Comenzó a llorar. Las lágrimas aparecieron de golpe. Me engañaste. Fue la primera vez que respondí. No. La miré con tranquilidad. Protegí lo que era mío antes de casarme. Ella golpeó la mesa con ambas manos. Eso no se hace. Respiré lentamente. Curioso. Porque tú llevabas semanas planeando quedarte con la mitad. Su rostro se llenó de rabia. Era mi derecho. Mi abogado levantó una ceja. Nadie más dijo nada. El juez volvió a intervenir. Señora, le pido que se siente. Ella ya no escuchaba. Sobre una mesa cercana había un vaso grande de café recién servido. Lo tomó con una mano. Al principio pensé que solo iba a dejarlo en otro lugar. Me equivoqué. Con un movimiento brusco lanzó el contenido directamente hacia mí. Instintivamente alcancé a girar el cuerpo. Aún así, parte del café hirviendo cayó sobre mi hombro y mi brazo. Sentí el calor atravesar la camisa. Varias personas se levantaron de inmediato. Los oficiales de seguridad entraron rápidamente. Sujetaron a Ángela antes de que intentara acercarse otra vez. Ella seguía gritando. Me arruinaste la vida. Eres un manipulador. Me engañaste desde el principio. Intentaba soltarse mientras lloraba sin control. Hugo permanecía inmóvil. No hizo absolutamente nada. Ni siquiera intentó defenderla. El juez suspendió momentáneamente la audiencia. Minutos después quedó asentada la agresión en el expediente.
Además de las consecuencias legales derivadas del incidente, Ángela recibió una sanción económica por su conducta y tuvo que responder por los daños ocasionados. Cuando finalmente se reanudó el procedimiento, todo fue rápido. Los documentos ya estaban claros. No existía patrimonio común que repartir en los términos que ella esperaba. El divorcio quedó concluido conforme a la ley. La motocicleta siguió siendo mía. Y el resto de los bienes permanecieron con sus legítimos propietarios. Cuando salí del edificio sentí algo que no había experimentado en muchos meses. Paz. No alegría. No satisfacción. Simplemente paz. Creía que esa sería la última vez que escucharía hablar de Ángela. Me equivoqué. 2 meses después coincidí con un antiguo compañero de trabajo suyo. Charlamos unos minutos. Al despedirnos me dijo: ¿supiste lo de Hugo? Negué con la cabeza. ¿Qué pasó? Suspiró. Resulta que nunca pensaba quedarse aquí. Lo miré sorprendido. ¿Cómo? Solo regresó por un proyecto temporal. Cuando terminó, volvió a irse del país. Me quedé en silencio. Él continuó. Dicen que Ángela pensaba que empezarían una nueva vida juntos. Pero él simplemente hizo las maletas y se fue. Ni siquiera aceptó que ella lo acompañara. No pregunté más. Tampoco sentí deseos de saber qué ocurrió después. Aquella historia había dejado de pertenecerme. Mientras conducía de regreso a casa recordé algo que mi madre me había dicho muchos años antes, cuando insistió en proteger mi patrimonio. El amor necesita confianza, pero la confianza nunca debe sustituir a la prudencia. En aquel entonces pensé que exageraba. Con el tiempo comprendí que tenía razón. Porque una persona puede soportar una traición. Puede superar un divorcio. Incluso puede reconstruir su vida desde cero. Pero quien cambia la lealtad por el interés casi siempre termina descubriendo demasiado tarde que las decisiones tomadas por conveniencia suelen tener un precio mucho más alto de lo que imaginaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese capítulo de mi vida había quedado definitivamente cerrado.